Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar el análisis de circuitos digitales. Para eso vamos a resolver algunos problemas de la guía que está publicada en el aula. Vamos a ir a ella. Debería estar en la unidad 1, si recuerdo bien. No, no está en la unidad 1. Está acá. Aquí tenemos un circuito. Ya. Y nos piden obtener en este caso un circuito equivalente mínimo. Dibujar dicho circuito. Ya, pero vamos a trabajar a ver con otro un poco más simple primero. Con este, para ir acostumbrándonos. Y nosotros lo que vamos a hacer es analizarlo, ¿ya? Vamos a obtener la ecuación. Creo que tenía otro por acá, a ver. Este es el que estaba buscando. Este vamos a realizar. Yo lo voy a copiar, ¿ya? Este ejercicio 33 de la guía. Recuerden que la guía en sí contiene problemas para todo el curso, en realidad. Y lo vamos a dibujar por mientras. Por si acaso, cuando yo hablo de análisis de circuitos digitales, lo que yo voy a hacer, o lo que vamos a hacer en realidad nosotros, es primero obtener las ecuaciones que tenemos acá en otro circuito, y luego de eso, vamos a obtener la tabla de verdad. Después vamos a ver si es que podemos simplificar, ¿cierto? Y finalmente obtener un diagrama de tiempo, en medida de lo posible. Así que lo dibujo por mientras. Ahí. W. Tenemos X. Ahí. Luego esto va a W. Después tenemos otra puerta acá. Por si acaso les comento que de hecho se tardaron un poco los componentes, pero ya me están llegando en teoría esta semana que viene de un computador que estoy armando que para reemplazar este PC que estoy usando ahora, que en realidad que como que ya se estaba viendo sobrepasado. ¿Se acuerdan que la última clase se estuvo como pegando un poco? Y cuando se pega me genera unas caídas. Claro, efectivamente, se debería ver la pantalla. Efectivamente, déjenme recordar cuál era esta. Ahí sí. Este es el circuito que vamos a revisar, ya por si acaso es el 33 de la guía. Yo en este momento estoy copiándolo, así que no se han perdido mucho ya. Solamente verlo directamente. ¿Ya? El 33 de la guía se encuentra, recuerden, la guía acá. No, en guía de ejercicio obviamente sí. En docencia online, en la carpeta guías de ejercicio. ¿Ya? Yo la abrí y lo que ustedes ven ahora es lo que está acá. Ahí, ¿cierto? Y lo vamos a resolver. Vamos a obtener primero la ecuación lógica, ¿ya? Me falta copiar las últimas líneas y estamos listos. Tenemos Y, tenemos Z, y tenemos... Espérenme que se me perdió el chat. Por acá está. Ahí. Ahí sí. Ya. Esta línea está unida. Y me falta solo una. Me falta esa línea acá. Ya, una pequeña revisión.
Sí, me parece que está perfecto. Entonces voy a pasar a lo que le estaba mostrando. Ahí. Yo ya lo copié, por si acaso exactamente igual. ¿Qué le decía que teníamos que realizar cuando hacemos el análisis de un circuito digital? Lo que tenemos que hacer primero es obtener su ecuación lógica o las ecuaciones lógicas de la salida. Voy a arreglar ese 2 que me quedó raro. F2. Entonces, procedimiento. Procedimiento. 1. Obtener ecuaciones lógicas de las salidas. Lógicas de las salidas. 2. Obtener la tabla de verdad. La tabla de verdad. 3. Simplificar las funciones, ¿cierto? De salida. Y por si acaso algo que menciono desde ya es que hay ocasiones, como nosotros vamos a ver en algunos ejercicios, en las cuales podemos realizar primero, o nos resulta más simple, simplificar y después obtener la tabla, o en otras directamente pasar la tabla y después simplificar. Ahí va a depender del caso, ya. Con los problemas que vamos a resolver, se va a hacer más o menos evidente cuando nos conviene uno u otro caso, ya. Ahí me falta el último paso, que sería en este caso 4, representar el circuito simplificado, si es que es posible. Circuito simplificado. Como les digo, si es que es posible, porque podría ser caso que tuviéramos un circuito mínimo, ¿ya? Así que sí es posible. Ya. Entonces, vamos a desarrollarlo. Yo vuelvo en menos de un minuto. Recuerda, lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación de las funciones. He vuelto. Ahora sí. Entonces, primera ecuación. Como ustedes se pueden dar cuenta, en otros casos nosotros habíamos visto lo siguiente. Teníamos, por ejemplo, un circuito, o lo identificábamos de esta manera, ¿cierto? Como un bloque donde podríamos tener, supongamos, una entrada A, B, otra entrada C, y asumíamos una salida. ¿Cómo es que podíamos decir eso, cierto? Porque en realidad cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función f de a, b, c igual a alguna expresión, lo que estamos diciendo en definitiva es esto, que tenemos un sistema con entradas, ¿cierto? Y salidas. En este caso estamos asumiendo que es solamente una. Podría haber sido cualquier función. Ahora tenemos dos, así que sería algo de este estilo. Tendríamos, ¿cierto? Las entradas no se llaman A, B y C, sino que son W, X, Y y Z. W, X, Y y Z. Y las funciones ahora son dos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Comenzamos entonces. Solución. Yo aquí les recomiendo siempre que ustedes vayan paso a paso directamente sobre el circuito, escribiendo lo que va pasando. Por ejemplo, así. Acá, a la salida de esta puerta lógica, que es una NOT, si recuerdan bien, esta puerta lo que hacía era negar, ¿cierto? Así que me va a aparecer un W negado. Eso es lo primero que voy a dibujar. W negado que aparece ahí. Acá llega claramente el X directamente. Acá va a aparecer entonces el producto, ¿cierto? De W negado y X, porque recuerden que es una puerta AND. Y hay una puerta AND en sí, lo que hace es multiplicar simplemente. ¿Ya? Vamos a tener así. Ahí estamos centrados, sí.
Y seguimos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos otra puerta acá, que es la que está justamente ahí, donde vamos a tener el W multiplicado por el X. Es parecido, pero no es igual, ¿cierto? Recuerden que se está negado, así que ahí hay un pequeño cambio. Luego de eso, esta puerta lo que va a hacer es tomar aquello que está en sus entradas, ¿cierto? Que sería el W negado por el X y el WX, ¿cierto? Los va a sumar, porque eso es lo que realiza esta puerta, y además los va a negar. Así que nos va a quedar algo así, miren. Nos va a quedar acá. Bueno, en realidad quedaba ahí en toda esa línea. W negado X más WX, pero con una negación, ¿cierto?, encima de todo. Y eso es lo que está justamente en este nodo, ¿cierto? Que va a llegar, como ustedes pueden ver, a esa entrada y va a llegar también a esa entrada. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Seguimos avanzando. Entonces vamos a decir, por ejemplo, voy a borrar este circuito que dibujé al lado para que nos quede espacio, ¿ya? Ese diagrama de bloques. Y ahora decimos entonces que la F a qué va a ser igual. Fíjense que ahí llega el I pero negado, ¿cierto? Así que tenemos I negado ahí. No se ve tan bien, pero ahí está, I negado. ¿Qué más tenemos? Llega el Z, ¿cierto? Y algo importante es que solamente las conexiones existen en donde están los nodos, ¿ya? Por ejemplo, estas líneas se cruzan ahí, pero no hay ninguna conexión con ellas. Y nos queda entonces lista nuestra expresión. Simplemente tenemos que aplicar lo que nos dicen, ¿cierto? Ahí aparecía el Z. Por tanto, va a ser esta puerta, va a realizar el producto, ¿cierto?, de esos tres términos y nos lo va a entregar. Así que queda entonces, vamos a poner I negado Z, ¿cierto? Está multiplicado por W negado X más WX negado, ¿cierto? Y eso es lo que tengo yo entonces como función F1. ¿Sí? ¿Qué tendríamos ahora como función F2? Hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Y de hecho se parece bastante, porque como ustedes pueden ver, acá llega prácticamente lo mismo, de hecho llega el mismo término, este que está acá, ¿cierto? El Z también llega tal cual, sin embargo el cambio está en que aquí llega el I directo, ¿cierto? No llega con negación. Así que nos va a quedar entonces, lo voy a poner en rojo para que ustedes también la vean diferente. Va a ser el I, Z, ¿cierto? Que llegan sin negarse, y el término que tenemos acá. W negado, Z más WX. De hecho, no es Z, es X, ¿cierto? Vamos a arreglarlo. Por algún motivo está agregando el Z ahí. Y con la negación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que fuimos haciendo? Fuimos por cada puerta, tomando en cuenta lo que tenía en su entrada y realizando la operación que nos indica esa puerta y poniendo eso en su salida. Y fuimos avanzando. Cuando uno lo hace directamente sobre el circuito tiende a hacerse mucho más simple. Si yo, por ejemplo, quisiera analizar desde la salida hacia atrás, quizás sería más complejo, ¿cierto? No sería tan directo dependiendo del circuito, porque para este caso quizás no lo es tanto. Pero para un circuito más complejo se podría hacer hasta muy, muy difícil. En definitiva, las funciones son, aquí vamos a poner también, obtenemos las funciones de salida. Obtenemos las funciones de salida. Y buscamos si es que podemos simplificar algo. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el F1, que ya lo escribí arriba, que era I negado Z, paréntesis también de W negado X más WX. Todos son negados. Y teníamos, ¿cierto?, el F2. Y Z por W negado X más WX, todos son negados. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Me pregunto para si no seguir avanzando. ¿Como el agua? Ah, muy bien. Muy bien entonces. Ya. Ahora, vamos a simplificar. De hecho, por la estructura que tienen estas funciones, me refiero a que no son funciones tan complejas, no tienen tantas negaciones,
con álgebra deberíamos ser capaces de resolverlo sin ningún inconveniente. Así que vamos a simplificar. Yo después le voy a mostrar, si lo encuentro así, lo voy a encontrar, de hecho. Le voy a mostrar un problema en el cual a veces no es tan directo obtener la expresión y se realiza algo diferente, que es trabajar directamente en la tabla de verdad. Voy a apuntar el micrófono para acá, para que me escuchen bien. Ahí sí. Y tenemos entonces la simplificación. En este caso, aplicando la álgebra de Boole. Y vemos que nos queda. Nos queda F1, ¿cierto? Yo tengo I negado Z. ¿Se acuerdan cómo aplicábamos De Morgan? De Morgan nos decía que teníamos una negación sobre todo este término. Yo cambiaba, por tanto, la operación, así que no va a ser una suma, va a pasar a ser una multiplicación, y voy a negar los términos, además, ¿cierto? Así que me va a quedar algo así. Me va a quedar W negado X, ahora va a quedar negado, ¿cierto? Y va a cambiar la operación de suma a una multiplicación. Y nos queda entonces I negado Z. Vuelvo a aplicar De Morgan, como ustedes pueden notar, ¿cierto? Y si aplico De Morgan nuevamente, ¿cómo queda ese término? Ese término va a quedar 2 veces negado W más X negado. ¿Por qué queda así? Porque cambiamos, ¿cierto?, la operación, que era una multiplicación a una suma, y además negamos los términos. Así que nos queda, como les decía, W 2 veces negado más X negado, y eso multiplicado por, aquí, W negado más X negado. Claramente, W 2 veces negado es W, ¿cierto? Así que tenemos que F1 va a ser X negado Z por W más X negado multiplicado con W negado más X negado. Y ahí podemos nosotros multiplicar. Vamos a ver qué nos queda. Podría también darse el caso que se nos simplifique todo, pero vamos a ver qué queda. Queda IZW más X negado y Z. Eso se refiere a estos términos, ¿cierto? Queda eso multiplicado por W negado más X negado. Así nos queda entonces el F1 como, de hecho me faltó, tengo que multiplicar los dos, ¿cierto? Esto aquí en paréntesis, ahí sí está correcto. Continúo. Claramente acá se nos va a simplificar este término, el primero que queda, miren, porque queda W por W negado, más va a quedar I negado, Z, W. Voy a ordenar también el X ya, que quedó medio desordenado. Ahí. Va a quedar aquí X negado y Z. De hecho lo dejé igual al final. Ahí. ¿Cierto? Ese sería el término que se corresponde al multiplicar estos dos. Ahí. Sí, está bien. Luego, S con S, ¿cierto? Me queda en definitiva más X negado y Z W negado, más, y aquí me queda X negado y Z, ¿cierto? Multipliqué simplemente estos dos, y sabemos que X negado por X negado tendrá que ser X negado, según lo que nosotros habíamos visto previamente. A por A es A. Y vemos, ¿qué podemos simplificar? Claramente acá simplificamos este término, miren. S va a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos revisado, ¿cierto?, que W por W negado era 0. Así que se fue. Este de momento no lo simplificamos. Pero, ¿qué tenemos por acá? Miren, fíjense bien. ¿Qué pasa con este término respecto a S y S? Puedo factorizar, ¿cierto? Y si factorizo, según lo que nosotros habíamos visto, me quedaría entonces X y Z. Aquí va a quedar W más W negado más 1. 1 más algo va a ser simplemente 1, así que la función F1 nos va a quedar como X negado y Z.
¿Por qué el i? Me faltó un i negado en el segundo término. A ver, vamos a revisarlo. A ver, a ver. ¿En cuál? Díganme ustedes. ¿Acá estamos bien o chequeamos algo? De hecho, sí creo que ya lo vi. Vamos a revisarlo ya. Entonces tenemos i negado, z. Eso estaría, yo creo que está bien, ¿cierto? De hecho, es lo que tenemos acá. Sí, eso hasta ahí estamos bien. El i está negado, ¿cierto? Veamos acá. Multiplicamos i negado zw. Eso nos quedó ahí. Después nos quedó el x negado. Ah, sí, tienen razón. Aquí aparecía un i negado. Sí, ahí está bien. Ya, eso está bien. Vamos a ver en qué nos afectó hacia adelante. Tenemos este tal cual, ¿cierto? Después acá multiplicamos, perdón. Nos queda ahí tal cual. Este es el que está, que tiene problemas, ¿cierto? Porque había quedado sin la negación. Vamos a ponerlo ahí. La negación le queda ahora, ¿cierto? Ahí. Sí, ese está bien. Después este de acá sería lo que se produce al multiplicar ahí, que sería precisamente x negado, tiene una negación también. Ahí. Y luego, ¿cómo nos quedaba? Nos quedaba ese está listo, ¿cierto? Nos quedaba así. X negado, y negado, hay que corregirlo. Y con eso se aplicaría exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que nos quedaría negado, ¿cierto? Sí, porque sería negado. Ahí sí. Ahí sí estamos bien. ¿Sí? ¿Ahora sí les quedó? Ya, muy bien. Gracias por avisarme. Ahora, me quedé sin espacio, tanto espacio ocupé. No me di ni cuenta. Ya, entonces vamos a simplificar la otra expresión. Vamos a simplificar, ¿cierto? El IZ. Ahora hacemos lo mismo, vamos a aplicar De Morgan. Vamos a cambiar entonces la operación, ¿cierto? Y vamos a negar los términos. Ahora voy a tener cuidado para no poner algo que no corresponda. Y tenemos entonces WX, nos queda negado, ¿cierto? Nos queda acá el WX también negado. Seguimos, nos queda IZ. Aquí nos va a quedar entonces, recuerden que queda dos veces negado, ¿cierto? El omega. Así que queda directamente así. Por X negado más omega negado, o W negado en realidad. Y nos queda ahí. ¿Sí? Ahí estaríamos. Entonces tendremos que seguirlo trabajando. Voy a pasarme a la otra página ya porque nos quedó muy poco espacio acá. Así que me llevo todo nomás. De hecho me lo llevo todo. Ahí. Y continuamos. Ahora con mucho cuidado. También podríamos, de hecho, multiplicar primero lo que está acá, ¿cierto? Porque va a simplificarse bastante. Y Z lo multiplicamos y va a quedar W por W negado, más, eso sabemos que es 0, pero de momento lo vamos a dejar. Después nos queda acá el W por el X negado. Después nos queda el W negado, ¿cierto? Por el X negado. Y aquí nos queda el X negado, simplemente. Y nosotros sabemos que donde tengamos el X negado, podríamos nosotros factorizar, ¿cierto? Así que este término se va a ir, y ese también. Y nos va a quedar, de hecho, solamente el X. ¿Sí? Era más rápido, de hecho, así. Voy a hacerlo con otro color. Aquí factorizamos, ¿cierto? Este se va y se va, porque este es 0. Esos no son 0, ¿cierto? Eso simplemente es por el hecho de que podemos factorizar. ¿Se acuerdan de lo que hicimos recién? ¿Cierto? Nos quedaría x negado más w negado más 1. Eso va a ser 1, por tanto nos daría eso. Así que en definitiva, el f2 será, como lo ordenamos antes, x, ¿cierto? X negado y z. Y tendríamos ahí nuestra función 2.
función 1, nos quedó x negado y negado z, y la función 2 quedó tal como lo acabamos de ver. Ahí. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces las funciones. En este caso, pudimos simplificarlo con álgebra de Boole sin mayores inconvenientes, fuera de ese i negado que se nos estaba escapando. ¿Ya? Pero ese sería el procedimiento cuando son funciones relativamente más simples, en teoría, ¿ya? A pesar que ustedes se dan cuenta que aún así uno puede equivocarse, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Paso 3. De hecho, creo que paso 4 era representar. Acá simplificamos, no hicimos el paso 3, ¿cierto? Y nos falta el paso 2, que es obtener la tabla de verdad. Pero ahora va a ser súper directa, ¿cierto? Teníamos ¿cuántas variables? 4. Voy a hacerla acá. Vamos a hacer la tabla de verdad. Por si acaso son 16 combinaciones, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el paso 2. Tabla de verdad. Y nos queda la siguiente tabla. Vamos a hacer una tabla. Acá les pregunto a ustedes por mientras yo la dibujo. ¿Cuántas filas tiene esta tabla? O sea, filas me refiero con combinaciones, ¿cierto? ¿Seguro que 8? ¿Se acuerdan cuántas variables teníamos? Es que de hecho podríamos incluir solamente 3, ¿cierto? Sí, de hecho sería válido por incluir 3 porque el W no influye en nada. Yo en lo personal voy a respetar las que salían en un principio, ¿sí? Pero podría alguien decir, no, en realidad la W no aporta nada. Podría hacerlo, ¿ya? Ya sería un tema de opinión ahí. Oh, ¿qué pasó con mi...? Ahí sí, no quería aparecer. Vamos a ver si le agrando un poco más. Ahí sí. Lo que pasa es que se me estaba yendo la línea sobre otra, porque asumía que estaban muy cerca. Creo que ya las tengo todas, déjenme ver si no me faltó alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? No me quedaron muy parecidas, pero en tamaño al menos, pero están. W, X, Y, Z. Y tenemos acá, ¿cuántas columnas? Una por cada una de las salidas, ¿ya? Así que vamos a tener 2 columnas. Una para F1 y otra para F2. Y le vamos a respetar su color también. F1 y F2. Y aquí vamos a tener todas las combinaciones posibles, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, así. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y completo los demás. Se me anduvo moviendo ahí la tabla. 0, 0, ¿cierto? Son 4 ceros, 4 unos, 4 ceros y 4 unos. Y por último, 8 y 8. Ya. Y de hecho, ¿dónde tenemos entonces los unos? ¿En qué casillas? Recuerden que podíamos nosotros decir lo siguiente. Voy a ver la F1 primero, ¿ya? Como yo considero el W, tendría dos posibilidades. Cuando X es 0 y es 0 y el Z es 1, ¿cierto? Que son dos opciones. Y el valor del W podría ser cualquiera, ¿cierto? Así que tengo el 1 y el 9. Esos son los que corresponden. Y esto por si acaso es el minterm, ¿cierto? Así que tendríamos entonces un 1 en el 1 y en el 9 para la función f1. En el 1 y en el 9, no se olviden, porque a mí también se me puede olvidar.
en el 1, ¿cierto? Y en el 9. Y las demás van a ser todas ceros, ¿cierto? Así que vamos a poner solamente ceros. Y para el caso de F2, quiero que me digan ustedes, escríbanme en el chat dónde van los unos para la función 2. Debería ser bien rápido, ¿cierto? O bien directo. ¿Dónde irían? ¿No? Recuerden que sería en este caso según lo que nos indica la función, sería el x tiene que ser 0, el y tiene que ser 1 y el z 1. Tenemos, ¿cierto?, dos combinaciones, ya que estamos considerando también el w, donde eso se cumple. Sería para cuando el w es 0 y para cuando el w es 1. Por tanto, tendríamos entonces los minterms. Recuerden que tenemos, ¿cierto?, desde el 0 hasta el 15 en este caso. Ahí sí. Sería el 3 y sería el 11. El 3 y el 11. Ahí. Y el 11, ¿dónde está? Por acá. Y los demás van a ser todos ceros, ¿cierto? Tenemos bastantes ceros en realidad. Ahí. ¿Sí? Y tendríamos lista la tabla de verdad. Como pueden ver, aquí lo que aparece, de hecho, son las entradas. Es lo que está acá. Entradas. Y aquí tendríamos las salidas, que las voy a dejar expresadas yo. Ahí. No sé qué escribir, como que se ve medio raro. Salidas. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende o hay alguna duda? Como pueden ver aquí, una vez que ya nosotros tenemos la expresión simplificada, sí, fue súper directo obtener la tabla. Claro, sería correcto escribir solamente la tabla con la X, la Y y la Z. No habría ningún inconveniente. ¿Ya? Yo en particular lo dibujé para mantener la W. ¿Ya? Y con eso nos falta solamente un paso, ¿cierto? Que sería representar el circuito simplificado si es posible. En este caso, si es posible representar un circuito simplificado, dado que nos va a quedar expresado directamente con unas pocas puertas lógicas, ¿cierto? Yo tendría, si se fijan bien, el F1 lo voy a escribir también, porque para no pasarme tanto de una página a la otra. Ahí. Ahí, ¿cierto? Tengo el F1, tengo también el F2. Nos queda únicamente escribir qué pasa, o en realidad dibujar el circuito simplificado. Y vamos a dibujar ese circuito. Nos queda, por tanto, si yo escribo acá el X, escribo el Y, escribo el Z, fíjense bien en lo que voy a hacer también. Voy a escribir acá, según si es que están las negaciones o no, está el X negado, ¿cierto? Así que como está el X negado, vamos a escribir esto. Vamos a poner un nodo ahí, vamos a poner acá el X hacia abajo, negado. El Y también aparece al menos una vez negado, ¿cierto? Aparece ahí. Así que lo ponemos también. Y el Z, como ustedes pueden ver, nunca sale negado, ¿cierto? Siempre sale sin negar, así que por eso no le estoy agregando una puerta NOT para obtener su negación. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir que, vamos a poner en azul esto, que un producto, ¿cierto?, del X negado que está acá, estoy marcándolo ahí para que ustedes identifiquen dónde está conectado, el Y negado,
Y el Z nos permite obtener directamente nuestro F1. Y de la misma manera, el F2 lo podemos obtener desde acá, ¿cierto? X negado, el Y y el Z. Vamos a tirar un poco la línea más hacia abajo. Ahí, ¿sí? Y tenemos el circuito simplificado. Como pueden ver, de hecho se simplifica bastante. Queda finalmente con ¿cuántas puertas? 2, 3 y 4. ¿Sí? Ese sería el procedimiento de análisis. Quiero escuchar si tienen alguna duda, porque ahora vamos a ver también otros problemas de un poquito más nivel. Mientras tanto yo lo voy a buscar ya. Voy a buscarlo por acá. En otra ventana lo busco. ¿Dónde está el problema? Por acá. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Y esto? Sí. Ya, muy bien, entonces. Ya, yo voy a buscar un problema adicional para que lo podamos resolver. Este no sería. Vamos a buscar por acá. Me equivoqué de nuevo. Ahí sí. Eso no. No, este no. Esa es la continuación. Este se parece al que nosotros hicimos. Vamos a hacer otro más, ¿ya? Vamos a obtener esa función. Y después vamos a pasar al más complejo que yo les comentaba, ¿cierto? Ya. Yo lo voy a copiar por mientras y lo voy a ir resolviendo. Este es más corto de dibujar, así que no deberíamos tener problemas. Este va a ser nuestro ejemplo adicional. Ejercicio, en este caso nos piden obtener la ecuación lógica, la tabla de verdad y la función si es que es posible. Obtener la función lógica, la tabla de verdad y la función simplificada si es que es posible. Ya. Entonces, con eso ya podemos comenzar. Yo tengo que dibujarlo así porque estaba escribiendo el enunciado. Ahí. A, B. Acá. Ahí. ¿Y qué me falta? Me falta el C únicamente. El C. Ya creo que ahí tengo todo, así que lo vamos a resolver. Ahí estaría todo. Mismo procedimiento, ya aquí voy a ir un poco más rápido.
porque en realidad obtener la expresión directamente va a ser desarrollar las funciones que nos está indicando, ¿cierto? Y las operaciones en realidad que nos indican las puertas lógicas. Acá tenemos el producto de A por B, porque es lo que hace una puerta AND, ¿cierto? Aquí en este nodo, que lo vamos a marcar un poco más, va a estar B negado. Luego, aquí va a aparecer la suma de AB, que es lo que está llegando a una entrada, con el B negado, ¿cierto? Que está llegando a la otra. Ahí tenemos entonces, lo voy a dibujar un poco mejor porque me quedo como muy junto. AB más B negado, ¿cierto? Y acá, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener en esta puerta, ¿cierto? Una suma negada de el B negado más el C, ¿cierto? Negado. Y eso, en definitiva, va a quedar igual a el producto negado de estos dos términos. Así que va a ser AB más B negado, ¿cierto? Por B negado más C. Y eso negado, y nos queda negarlo una vez más, ¿cierto? Que recuerden que es el producto negado. Ahora, con esa expresión, nosotros podríamos desarrollarlo sin ningún inconveniente. Pero ahora, para que... Bueno, de hecho sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo así con álgebra, porque como ustedes pueden ver acá, queda súper directo, ¿cierto? ¿O no? De hecho, acá se puede aplicar una propiedad. ¿Cómo lo harían si lo quisiéramos simplificar? F sería igual a más B, a B más B negado, ¿cierto? De hecho, estoy copiando lo mismo, así que mejor lo copio directamente. Ahí. Entonces, para simplificar, podemos hacer varias cosas. Podríamos aplicar De Morgan directamente o podríamos tratar de reducir un poco lo que está dentro de los paréntesis, que es lo que muchas veces nos ayuda más. Yo voy a decir entonces acá, ¿se acuerdan de una propiedad que decía lo siguiente? A más B, o perdón, A más A negado B. ¿A qué lo que era igual? ¿Lo recuerdan? Si lo recuerdan, por favor escríbanlo en el chat. Claro, A más B. Entonces la regla es siempre esta, que si tenemos un término o una variable, ¿cierto? Más ella misma negada, multiplicada por otra cosa, va a quedar siempre ella más esa otra cosa que estoy diciendo, ¿cierto? O sea, esto es lo que se puede eliminar, ¿ya? Y eso también aplica en el caso contrario. O sea, si yo, por ejemplo, hubiera tenido así, miren, A negado más AB, sería exactamente lo mismo. Quedaría este primer término, ¿cierto? Con lo otro. Con la otra cosa, porque no estaba omitiéndolo, ¿cierto? Y sería totalmente válido. ¿Por qué lo digo? Porque acá se presenta un caso similar, ¿o no? De hecho, si ustedes ven lo que está acá, queda como B negado más AB. Bueno, igual sirve, ¿cierto? Si estuviera así, sería B negado más A. ¿Sí? Sería tal cual lo mismo. Por eso es que lo estaba recordando. O en realidad A más B negado. Nos queda así. Y acá yo podría aplicar, ¿cierto? Antes de aplicar De Morgan afuera de todo esto, simplemente De Morgan acá. Ahí. Porque tengo una barra que está negando todo, yo podría decir entonces que va a cambiar la operación, así que va a pasar a ser ahora una multiplicación, ¿cierto? Y además quedan los términos negados. Quedaría, por tanto, B por C negado. ¿Sí? Y eso sería lo que tendríamos ahí. Lo voy a hacer paso a paso. Voy a hacer De Morgan. Ahí. Y aquí nos queda así. Y después tenemos, ¿cierto? El A más B negado. Todo negado. Y aquí nos queda en definitiva el B, C. Que de hecho lo puedo dejar incluso fuera de paréntesis. ¿Sí? Nos queda B por C negado. ¿Cierto? Así tenemos en definitiva que el f de A, B, C va a ser igual a una función bastante más simple. Va a quedar el A, B, C negado más... ¿Qué pasa con el otro término? Claramente esto se va a cero.
Así que en definitiva nos queda así. A, B, C negado, todo negado. Tendría, si aplico De Morgan, A negado, más B negado y más C, ¿cierto? Porque hubiera quedado ahí dos veces negado el C, pero eso es C. Y ahí nos quedó la expresión. ¿Estaría listo, no? De hecho, sí. Voy a checar si me quedó lo mismo. De hecho, sí, nos quedó exactamente lo mismo acá. ¿Sí? Y ahí podríamos obtener la tabla de verdad. En este caso, la tabla de verdad es solamente considera tres variables, ¿cierto? Porque son, de hecho, solo tres, A, B y C. Así que podemos decir que la tabla de verdad va a ser la siguiente. Tabla de verdad. Y la tabla de verdad es... Vamos a dibujarla acá. Pero la vamos a dibujar con ayuda del... Ahí. Y va a ser de... Así. Ahí. Ahí. ¿Sí? A, B, C. Y tenemos la función llamada f. Acá tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Y cuáles serían los 0 y cuáles serían los 1? Tú me dices que sería un 1 en 0, 0, 1. De hecho, van a ser muchos 1, ¿no? Muchos 1 vamos a tener. Porque este término nos va a entregar. Tenemos el 0, de hecho lo voy a escribir acá. Fíjense que hay una forma también adicional de poder verlo. Yo podría decir, voy a anotar los unos de él, los unos de él y los unos de él. Si anotáramos los unos de él, por ejemplo, yo tendría, cuando el A es 0, esto va a ser 1, ¿cierto? Y el A es 0 en toda esta corrida, acá, acá y acá. Después, los ceros del B, cuando B es 0, por ejemplo, acá y acá, ¿cierto? Ahí tenemos el B0 y acá también. Así que ahí va a haber un, perdón, no un 0, sino que va a haber un 1 y un 1. De hecho, lo escribí al revés, ¿o no? Sí, lo escribí al revés, perdón. Ahí sí. Era cuando el A es 0, la función es 1, ahí sí. Cuando el A es 0, la función es 1. Y ahora sí, cuando el B es 0, ¿cierto? Ahí la función va a ser 1 también. Y por último, cuando el C es 1. Cuando el C es 1, vale decir, acá es 1, ¿cierto? Acá es 1, acá es 1, y ahí también es 1. Y en definitiva, solamente hay un 0, como lo pueden ver ahí. Esto, por si acaso, también se podría haber realizado de la manera que lo hacemos siempre, que es decir, por ejemplo, ya, si el A es 0, ¿cierto? Tengo 4 combinaciones. Si el B es 0, tengo 4, porque quedan libres el A y el B, ¿cierto? Y aquí, si es que tenemos que el C es 1, tengo también 4 combinaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Y claramente hay unas que están repetidas, ¿cierto? Que yo las podría quitar estas. Las quito, de hecho. Por ejemplo, el 0 está repetido ahí. El 1 ya está. El 4, el 2, el 4 y el 5 están, ¿cierto? Acá está repetido el 1 de nuevo. Aquí está el 3 ya estaba en esta primera, en esta de acá, ¿cierto? El 5 ya estaba. Y el 7 no estaba en ninguna, así que queda, ¿cierto? Teníamos entonces, en definitiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me repetí alguno y no me di cuenta. 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál se me está yendo?
Yo tengo el 0, tengo el 1, el 2 y el 3. Tengo el 4 y el 5. Ah, ya, el 6 no lo tengo. Ahí está bien. Conté mal nomás. Sí, porque son 7 y son 8 en total. Ahí está bien. Ya. Es el que no está, el 6. ¿Cierto? Y tendríamos la tabla de verdad lista. Perfecto. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros representar el sistema, o en realidad más que el sistema, el circuito de forma simplificada? Yo lo podría expresar, por ejemplo, así. Simplemente si yo tuviera, por ejemplo, el A, tuviera el B y tuviera el C, yo tengo el A negado, tengo el B negado, ¿cierto? Porque fíjense que aparece negado, por eso lo estoy poniendo ahí. Y el C que no aparece negado, simplemente lo escribo normal, no lo niego. Y digo entonces que esto va a ser igual a la suma, ¿cierto? En este caso de 3 entradas, del A negado, el A negado. ¿Por qué no me quedó donde quería? Ahí sí. Ahí, ¿cierto? El B negado y el C. Y el circuito quedaría resumido a eso. Y uno podría, si quisiera, ahí poder eliminar estas líneas adicionales, pero en realidad no es necesario, ¿cierto? Como pueden ver, este problema en sí no era tan complejo, ¿ya? Pero el que viene después, que ese lo vamos a ver yo creo que ya en la clase siguiente, porque son las 3:33. Ese sí es un poco más complejo. Miren, les voy a adelantar algo. Déjenme ver dónde estaba, era el 14, ¿cierto? Ahí. Y nos quedó igual, ¿cierto? El 0 en el 6. Y acá viene uno más interesante, miren, que este lo vamos a hacer después, en la clase que viene. No tiene tantas puertas más que algunos que hemos hecho, ¿cierto? Sin embargo, la expresión, si uno la quiere hacer con álgebra, tiene que quedar un poco más compleja, como que empieza a crecer y crecer y crecer. Y para poder resolverlo sin ningún problema, yo siento que es mucho más simple el trabajar directamente en la tabla antes que ocupar álgebra. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hoy día? Recuerden, en análisis correspondía a obtener la tabla de verdad, o perdón, obtener la función lógica, como lo vimos acá. Función lógica de las salidas, luego obtener la tabla de verdad o simplificar dependiendo del caso, ¿cierto? Le decía yo que en muchos casos, que cuando los circuitos no son tan complejos, tiende a ser más simple hacer esto y después pasar a la tabla, ¿cierto? Pero cuando los circuitos son más complejos, la expresión también queda un poco más grande, más difícil de simplificar. Ahí conviene pasar directo a la tabla, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Y por último, si es que es posible, ¿cierto? Representar el circuito simplificado, idealmente con menos componentes, ¿cierto? ¿Alguna duda? Al circuito del último ejercicio, ya. Volvemos. Ahí está. Ese es el último que hicimos. Ah, el simplificado. Ah, ya. Ahí está. Y me faltó ponerle la función, pero ahí estaría. Ya. De nada. Ya. Así que, por si acaso, ahora de la guía pueden resolver una gran parte de los problemas. Una gran parte, yo diría. Nos falta solamente lo de análisis. No, perdón, lo de diseño. Y después creo que también me faltó ver otro método de simplificación, pero lo vamos a ver una vez que ustedes ya dominen las técnicas de análisis y diseño, ¿ya? Porque el otro método es como un poco más avanzado y se utiliza cuando uno ya quiere implementar circuitos, cuando tiene, por ejemplo, más de 6 variables. En ese caso, ahí se ocupa el método de Quick-McCloskey. Así que lo vemos al final, ¿no? ¿Ya? No se preocupen de eso porque, de hecho, al menos dentro de las fechas vamos súper bien. Porque nos falta únicamente para terminar los contenidos de todo el curso, nos falta ver diseño de circuitos digitales, que de hecho ya conocemos todas las herramientas, porque les adelanto que analizar es lo inverso de diseñar. O sea, al diseñar, ¿yo qué hago? Parto de la tabla, paso a simplificar, por ejemplo, con mapas de Carnot y llego a la ecuación, supongamos, por ejemplo, como esta, o como cualquiera en realidad, y luego termino implementando. ¿Ya? Es como al revés. Bueno, si no hubiera más dudas, entonces les agradezco mucho su participación. Les voy a subir todo este apunte en sí y también el video como siempre, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.